Buenas tardes a todos y a todas. Los saludamos aquí desde la Central Unitaria de Trabajadores CUD, Edgar Mojica, su secretario general. Estoy esta tarde con mi compañero de ejecutivo, Francisco Maltés, y tenemos un panel de lujo hoy acá. Acompañándonos está Alberto Sánchez y Jessica Hoy. Hablar de un tema muy importante en el marco de la presentación de este pliego de emergencia, pero también en términos generales en el marco de las propuestas que ha hecho nuestra central desde el inicio de esta crisis generada por el COVID-19. Entonces, sin más preámbulos, vamos a hablar con nuestros panelistas de dónde saldría el dinero o cómo asignar recursos presupuestales para atender esta crisis. Quiero robarme 10 segundos para saludar a las marchas por la dignidad que hicieron su ingreso hoy a Bogotá, viniendo desde Barranca y desde Arauca. La CUR respaldó estas movilizaciones, como todas las que se dan en el país, porque al final de lo que vamos a hablar aquí, ese pliego de emergencia, es de cómo garantizar dignidad para los colombianos y colombianas, ¿cierto? Y la CUR siempre ha hablado de cuarentena con dignidad. Y hemos hablado de propuestas básicas alrededor de renta básica, de salud y de proteger el empleo. Entonces, quiero escuchar a los panelistas, no sin antes agradecer a todos los que nos han seguido en nuestra transmisión desde las 9 de la mañana, de cómo ven ustedes este tema de recursos económicos, de dónde deben salir y presupuestalmente cómo debe ser la asignación para garantizar esa cuarentena con dignidad. Entonces le doy la palabra a Liliana. Muy buenas tardes, Edgar, Francisco y a todos los panelistas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, lo que se ha visto por la experiencia mundial es que esta crisis requiere una intervención decidida del Estado y un aumento del gasto público y nuevas medidas. Lo que nos ha dicho hasta ahora la ortodoxia económica es que no se puede, es que el Estado no tiene un papel allí, pero yo veo por lo menos 4 fuentes de financiación. La primera de ellas es la emisión de moneda, que es la medida más importante. Esta es una medida que se ha venido discutiendo en diversos países y se ha venido implementando por parte de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, del Banco de Inglaterra y de otros bancos centrales en todo el mundo. Es una medida además que no tiene efectos de costo porque es un préstamo, digamos, es una transferencia de recursos del gobierno para el gobierno y es una medida que podría servir para otorgar crédito directamente desde el Banco de la República al gobierno nacional. Digamos que no tiene efectos además sobre la inflación porque las tendencias económicas han mostrado que la inflación, que al contrario se han presentado inflaciones negativas en los últimos meses. Esa es la primera medida. La segunda es una reforma tributaria integral que suspenda las exenciones tributarias a grandes empresas y al capital financiero. Estaríamos hablando de revisar aproximadamente 230 exenciones tributarias que a hoy le cuestan al país 13 billones anuales en recursos que no se recaudan, hacer también una revisión en materia de impuesto a la renta, a las utilidades, a la inversión extranjera en portafolio, que en la reforma del año pasado tuvo una tarifa que se pasó del 14% al 5%, solo reversando esa tendencia y aplicando medidas como el impuesto al patrimonio y el impuesto a las herencias o dividendos se podrían recoger entre 10 y 20 billones de pesos. La tercera medida sería el uso de reservas internacionales para importar los insumos médicos o la futura vacuna que se consiga. Ahí se podrían estar recaudando unos 20 billones de pesos y se toman 5.000 millones de dólares de las reservas internacionales y por último una moratoria temporal y renegociación de la deuda pública externa. Gracias, Liliana. Le recuerdo a nuestros amigos panelistas, estamos con 3 minutos por cada preguntita. José Luciano, con las buenas tardes y un abrazo. Cuéntenos, ¿de dónde sacamos la plata para atender esta crisis? Gracias, Edgar, y gracias a la CUT por esta muy buena iniciativa de difundir y pedagogizar el pliego de emergencia del Comando Nacional de Paro. Yo creo que esta concreción de puntos vale mucho para la movilización que se está construyendo en Colombia y poder cambiar la política
que protejan realmente a la población. Mira, yo creo que hay un problema, dos problemas con el tema de la financiación. Uno es que, y ya lo estaba diciendo Liliana, este país, este Estado, este modelo político ha hecho un esfuerzo mínimo, marginal en materia de financiación y de puesta en marcha de programas para atender a la población. Con respecto a países de América Latina y con respecto a países europeos, nosotros estamos muy por debajo de gasto de uso de recursos públicos para este momento. Pero no solamente es un esfuerzo marginal en términos de recursos, sino ineficiente. Es decir, hemos pasado 4 meses y todavía no han comprado las UCI, no han llegado los suficientes test de vacunas, no han llegado las ayudas a la población. Es muy ineficiente el poco gasto que se hace, pero además no es transparente, no hay rendición de cuentas, nadie sabe si se llegó o no se llegó con esa plata, pero incluso es muy desigual. La mayoría de esos recursos están yendo a empresas y no a la población, y sobre todo no tiene control. Ya tenemos grandes escándalos de corrupción con el manejo de estos recursos. Es decir, lo poco que ha hecho el Estado colombiano en materia de recursos lo ha hecho mal, pero debería hacer mucho más, porque lo que ha hecho hasta ahora es apenas, digamos, haciendo traslados presupuestales y rompiendo un poquitico la regla fiscal. Tiene que hacer un esfuerzo mayor, como decía Liliana, y ese esfuerzo hay que hacerlo, como lo dice el Comité Nacional de Paro, echándole mano a las reservas internacionales, emitiendo moneda, renegociando deuda, suspendiendo las exenciones de la reforma tributaria de la última, y ya con eso se ahorra un montón de plata, y metiéndose en lo fuerte, que es una reforma tributaria estructural. ¿Qué se necesita para eso? Hay que derrotar la política económica que está al frente en este país, que es austera con la población y con la ciudadanía y generosa con el gran capital. Eso es lo que hay que derrotar, porque de otra manera, digamos, las razones ya están puestas, estamos calificados por todos los organismos internacionales como el país que menos esfuerzos hace para proteger a su población. Vale, gracias, Luciano. Vamos a ver la opinión de nuestra compañera Jessica Hoyos frente a este tema de cómo manejar y de dónde sacar los recursos para este pliego de emergencia que hemos planteado desde el Comando Nacional de Paro. Muchas gracias, Edgar, y muchas gracias a la CUT por este importante debate. Bueno, como ya lo ha expresado Liliana y José Luciano, yo quisiera ahondar un poco en por qué sí es importante la reforma tributaria y por qué fue además, y saludamos la demanda que hace poco hizo de justicia contra la actual reforma tributaria, la cual no cumple con ninguno de los principios constitucionales que señala pues, nuestra Constitución. No es eficaz, no es equitativa y mucho menos no es progresiva. Está, pues tal como está la actual legislación tributaria, y como lo decía Liliana y lo decía Luciano, pues a quienes favorecen realmente es al gran capital. Acá quien está soportando la carga tributaria es la clase media y la clase trabajadora. No está aportando realmente los grandes empresarios y los que tienen gran capital. Entonces sí es importante, y hoy más que nunca, no solo el Congreso tiene que volver a dar este debate, sino necesitamos una Corte Constitucional que dé el debate y que esté de cara a las necesidades de la población colombiana. No podemos esperar a que este debate se aplace por muchísimo tiempo, sino que es ahora cuando se tiene que dar este debate. 20 de julio. Y no comprar más aviones, ¿cierto? Exacto, para el 20 de julio sí pasan los aviones. Y decía rápidamente, la Corte Constitucional tiene que darle cara al país, tiene que afrontar este debate, y tenemos que dar este debate porque no podemos seguir permitiendo que como lo dice el gran economista Garay, pues el 1% de la clase muy rica, de este país, pues no está tributando, no está aportando al país. Al contrario, son los beneficiarios de todas las excepciones que nos hablaba ya Liliana que existen en el país. Entonces es hora de que sigamos dando este debate, de que el Congreso reabra el debate, de que la Corte Constitucional le dé cara al país, porque hoy más que nunca en esta pandemia, pues nos dimos cuenta de las desigualdades e inequidades y de la falta de cumplimiento de ese principio de progresividad que se tiene que dar. Vale, gracias, Jessica. Sí, efectivamente, ahora cuando oíamos al fondo ese zumbido del CAFIR, recordar 15 millones de pesos vale cada hora
de que un avión de guerra de esos vuele nuestros aires. Y todo el dinero que se gasta en la guerra y en el conflicto en este país. Entonces damos paso a nuestro compañero Alberto Orgulloso y después a nuestro compañero Francisco para oír sus comentarios frente a este tema de cómo financiar este plan. Muy buenas tardes, queridos compañeros y compañeras. Felicitaciones a la CUT por esta importante iniciativa frente a poner al país a debatir sobre cómo financiar el pliego de emergencia, que en última es la discusión de cómo usar los recursos de la nación para atender los desafíos de la emergencia y cómo discutir el tema distributivo, toda vez que de lo que se trata es de la riqueza nacional puesta a disposición de unos o de otros sectores. Entonces, lo primero es decir que hoy los recursos que ha destinado el gobierno son absolutamente insuficientes y ya hay debate sobre la cifra y la eficacia de la orientación de esos recursos. El Observatorio Fiscal de la Javeriana ha puesto el dedo a la llaga al llamar la atención de que el 11% de gasto que dice el gobierno de los 117 billones no se ven por ningún lado y que si acaso habrán 30 billones ubicados en las distintas intervenciones. Por lo tanto, ahí hay un problema de transparencia, de eficacia y de eficiencia. Lo segundo es que es necesario poner mucho más recursos del Estado, pero también del sector privado al servicio de la atención de la emergencia y para especialmente resolver este pliego que ha presentado el movimiento sindical y social. Y eso significa aumentar el gasto público. Colombia tiene que destinar mucho más recursos comparado con el resto de América Latina, que ha llegado a recursos superiores al 13-15% en varios países. Y hay que utilizar un conjunto de instrumentos, porque ante situaciones de emergencia como esta se requieren políticas extraordinarias frente a las que tradicionalmente aplica la receta neoliberal, y que eso implica una política fiscal más activa, una política monetaria más activa, una política tributaria más progresiva y una política de gasto público en última mucho más agresiva o incidente, tanto en términos de inyección a la economía como en términos de irrigar recursos a la población para que pueda generar tanto ingresos y demanda agregada para la satisfacción de las necesidades básicas como para defender el empleo público. Y en ese sentido, algunos de los planteamientos que se han hecho están asociados a, uno, el de usar los fondos disponibles de una manera mucho más eficaz. El gobierno ha usado el Fondo de Estabilización Macroeconómica de los recursos petroleros, pero que no los ha usado adecuadamente. Igual, los fondos de los recursos pensionales, igual las ganancias de las empresas como el Banco de la República, Ecopetrol, la necesidad de suspender o aplicar de una manera distinta la regla fiscal, porque de otra manera no tendría mecanismos de gasto público tanto para este año como para los próximos años. El gobierno está haciendo cálculos en los escenarios del marco fiscal de mediano plazo como si esta fuera una pequeña crisis, y esta es una crisis de grandes proporciones. En ese sentido, por ejemplo, acciones de crédito directo, tanto por el lado de la emisión, como ya se dijo, pero también el término de que el Banco de la República haga inyección directa y no a través del sistema financiero privado, para que le haga préstamos al gobierno, haga compras de bonos corporativos a las empresas para inyectarle liquidez a través de, por ejemplo, la compra de facturas con vencimientos de 60 o 90 días. Esto le va a permitir generar capital de trabajo. Pero de igual manera, el uso parcial de las reservas internacionales, que incluso puede ser más de esos 5.000 millones de los que habla Liliana, podría llegar a 10% de los 53.000 millones de dólares, tanto para compra de insumos importados como para el proceso de compras de activos para las empresas, que le represente una mayor inyección de recursos para la reactivación del empleo. En síntesis, tiene que haber más recursos para atender el gasto público, más recursos para la reactivación económica, que implique el pago incluso de la nómina a las MIPYME, y más recursos para transferencias netas directas de recursos para la población a través de la renta básica y de algunos subsidios que hoy no están llegando a toda la población que efectivamente lo necesita, como los que han perdido el empleo, los informales e incluso los trabajadores formales que hoy no reciben incluso las ayudas que anunció a través de las medidas remediales de atención a la emergencia, como las que se aplican a través de las cajas de compensación familiar
o la suspensión del pago de servicios públicos, entre otras, que pueden ser medidas que ayudan a complementar las que ya se han mencionado. Muchas gracias por ahora. Gracias, Alberto. Y para cerrar esta primera parte de este maravilloso panel, vamos a oír a nuestro compañero Francisco Sánchez, y de ahí le doy el paso en la moderación a nuestro compañero del Comité Ejecutivo, Francisco Maltés, para la segunda parte de este panel, donde hablamos de cómo vamos a financiar este pliego de emergencia que presentó el Comando Nacional de Paro y nuestra Central Unitaria de Trabajadores CUT. Francisco. Reitero, lo primero que tengo que hacer es presentar un fraternal saludo a todos los presentes y un agradecimiento al Comité Ejecutivo de la CUT por esta importante iniciativa. Gracias también por tener en cuenta la CTC. En nuestro concepto tenemos 5 o 6 medidas que deben ser aplicadas, algunas de las cuales ya fueron mencionadas aquí. Lo primero es hacer uso de las reservas internacionales, que es lo que han hecho la mayoría de países. Con los 53 millones de dólares que tiene el gobierno en arcas internacionales, al cambio de hoy son cerca de 100 billones de pesos colombianos. A esto, usando la parte que sea prudente usar, se le debe sumar un préstamo que otorgue el Banco de la República por alrededor de 20 billones de pesos. Que sean un préstamo pagadero en 20 años y que no pague intereses. Eso es lo que los economistas llaman la flexibilización cuantitativa y que ya fue usado en Estados Unidos, en Europa y en Japón durante la crisis de 2008. Planteamos que se haga un ajuste progresivo de la captación de impuestos. Esto produciría 20 billones de pesos en un año. Se trata de gradualmente ir desmontando los impuestos de los que menos tienen para incrementarlos a las arcas de quienes han sido los eternos beneficiarios de las políticas fiscales colombianas. Nosotros planteamos un impuesto a la tierra, un impuesto rural, toda vez que aquí hay un montón de tierra inoficiosa y que no paga impuestos. Se estima que hay 43 millones de hectáreas. Y para hacer que la medida sea equitativa y no lesionar los intereses de los más pobres, se plantea que quienes tienen hasta 50 hectáreas no paguen ningún impuesto. Y se plantea entonces como ejemplo que un propietario de 1.000 hectáreas estaría pagando anualmente 200 millones de pesos de impuestos. Y un propietario de 10 hectáreas estaría pagando 200.000 pesos. Excluir a los que tienen menos de 5 hectáreas sería excluir al 16.9% del total de personas que aportarían o que son tenedores y propietarios de la tierra. El impuesto entonces se cobraría sobre 35.7 millones de hectáreas. Esto generaría un ingreso al Estado en el primer año de 7.14 billones de pesos. Se plantea que se haga un manejo progresista del endeudamiento. Hoy se pagan cerca de 50 billones de pesos por solo el servicio de la deuda. Y nosotros consideramos que ese es un
aspecto que debe resolverse lo más pronto posible, que quienes tienen a su cargo el manejo de las decisiones económicas del país deben tomar la prioridad de sentarse a renegociar con los estamentos internacionales a quienes se les debe esta deuda para aliviar la carga fiscal del país y que todos estos recursos se inviertan en favor de otorgarle ayudas a las empresas familiares, a las MIPYMES y al pueblo colombiano que hoy no tiene ningún ingreso y que está pasando situaciones de extrema hambre y miseria. Eso era lo que yo quería decir. Recuerden, estimados compañeros y compañeras que nos escuchan, estamos con el hashtag pliego de emergencia. Y posterior a este panel vamos a hablar de la paz. Antes de hacer un resumen, quisiera preguntarle muy rápidamente a nuestro compañero Alberto Orgulloso. Lo que debe hacer el gobierno son obligaciones con la salud, con los pequeños y medianos empresarios, con los estudiantes, con la renta básica universal, ¿o es una obligación? Muy rápido, compañero Alberto, para proceder a hacer un resumen. A ver, primero, constitucionalmente es una obligación porque Colombia está definido como un Estado social de derecho y de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional que establece la protección de la dignidad humana y lo asocia al establecimiento o a la adopción de la figura del mínimo vital. En tal sentido, el Estado colombiano está en la obligación de otorgarle a los ciudadanos, especialmente los que han perdido el empleo, el ingreso, y a los adultos mayores no pensionados, que se le garantice ese ingreso mínimo vital. La Escuela Nacional Sindical ha hecho estimaciones sobre el particular, en las que coincide con otras investigaciones, en la que es posible financiar y otorgar un ingreso mínimo vital o renta básica de emergencia, como lo han planteado algunos parlamentarios, equivalente a entre medio y un salario que sea proporcional a la, número uno, al grupo poblacional, y la fuente de financiamiento podría estar entre 6 y 8 puntos del PIB, 8 billones de pesos, que no representan ni el 1% del PIB. Entonces, en ese sentido, esa es una obligación, pero además una necesidad desde el punto de vista de la reactivación económica. En la medida en que la población tenga ingreso con el que pueda, hacer consumo de la canasta básica, eso va a mantener el circuito económico activo. Y tercero, que evita que la población se empobrezca cada vez más. Y en ese sentido, entonces, esa misma fórmula sería extensiva al sistema de salud a través de los sistemas de protección, a los trabajadores de la salud y de financiación al sistema hospitalario, especialmente la red pública. Gracias. Estamos con el hashtag pliego de emergencia. Duque resuelva el pliego de emergencia. Estamos hablando de unas obligaciones sociales que tiene el gobierno y el Estado colombiano. No estamos hablando de ayudas. Y se requiere que para paliar la crisis, garantizar la reactivación económica rápido, y para garantizar el confinamiento, el gobierno garantice los recursos necesarios para sobrepasar esta crisis. Y para ello necesitamos que haya un cambio en la política económica del gobierno, que el gobierno se meta la mano al drill, que deje la michicatería, que le diga la verdad al país. No es cierto que se hayan gastado 117 billones de pesos en paliar la crisis. Así lo dice un estudio de la Universidad Javeriana, que deja al descubierto la michicatería del gobierno. Estos 117 billones de pesos que dice el gobierno, cerca de 110 billones de pesos son en garantías para los créditos de las empresas y tan solo 7 billones de pesos son para subsidios, para la reactivación de las pequeñas y medianas empresas a través de los financiamientos de los salarios, del 40% de los salarios por 3 meses y la prima. Este cambio en el modelo económico para paliar la crisis requiere algunas medidas urgentes.
En primera instancia, que el Banco de la República opere como prestamista del gobierno de última instancia, que haya una emisión de moneda para financiar el gasto público. Segundo, podemos apelar a las reservas internacionales. Son 54.000 millones de dólares en reservas internacionales que se pueden monetizar rápidamente. Tercero, necesitamos de una reforma tributaria que grave la riqueza, que no grave el consumo, que sea progresiva, como dice la Constitución política. Por supuesto, nos gustaría que la Corte Constitucional se pronunciara rápidamente sobre la demanda que se ha hecho al estatuto tributario por ser contrario a la Constitución política. Y de igual manera, necesitamos que este gobierno, como lo han hecho otros gobiernos de la región y del mundo, piense en una moratoria al pago de la deuda externa. Son cerca de 50 billones de pesos que se pagan al año por deuda externa. Necesitamos que parte de esos recursos se destinen para los sectores más vulnerables. Buenas tardes a todos los hombres y mujeres que nos escuchan a lo largo y ancho del país.